Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Mayra Alejandra Botía, Lina Marcela Borja y quienes habla Heider Eliezer Durán Jiménez. A continuación vamos a exponer sobre un artículo que tiene como nombre Resistencia genética a la enfermedad de la cereza del café en variedades cultivadas en Colombia. Siguiente. Bueno, la enfermedad de las cerezas del café CBD por antragnosis es causada por el hongo Coletotrichum hawái. Ha sido registrada solo en África y puede ocasionar pérdidas de producción hasta de un 80%. El daño principal ocurre cuando infecta frutas verdes, produciendo lesiones hundidas que causan momificación y caída de frutos. Aunque el CBD no se ha registrado en América, la zona cafetera de Colombia presenta condiciones climáticas favorables para el desarrollo del hongo. Ahí tenemos dos imágenes. En la figura 1 tenemos síntomas de la enfermedad de la cereza del café, pues en estado inicial de infección de frutos en desarrollo. Y en la figura 2 ya tenemos el hongo que ya está avanzado y pues los frutos ya se encuentran momificados. Siguiente. Desde 1970, Cenicafé desarrolló variedades resistentes a las enfermedades más limitantes para el cultivo, aún en ausencia de los patógenos en Colombia, usando al híbrido de Timor por sus siglas HT y Rume, Sudán, cruzándolos con las variedades Caturra. Cruzamiento entre C. Arabia Bar, Caturra y el HT 1343 fueron la base para la selección por resistencia a la roya. Siguiente. Bueno, hasta el momento solo se ha mapeado un gen de resistencia a CBD y no se conoce la secuencia del gen responsable. El primer progenitor es una línea resistente portadora del locus T que fue desarrollada en Cenicafé. Hichuro y colaboradores en 2008 evaluaron poblaciones segregantes derivadas del cruzamiento Catimar 88XSL28 en campo de cultivo con presencia natural del patógeno. Algunos autores encontraron un grupo de ligamiento formado por 8 marcadores AFLP y 2 microsatélites SSR fuertemente asociados con el fenotipo resistente a CBD, que contiene el gen principal de resistencia al que llamaron CK1. El marcador SSR SAT235 es el más cercano al gen CK1. Ha sido validado en el campo en presencia del patógeno y usado en selección asistida por marcadores moleculares SAM como medida indirecta de la resistencia a CBD. Contar con marcadores moleculares válidos es de gran ayuda para utilizar SAM para la selección de progenies en etapas tempranas de mejoramiento o en progenies avanzadas. Siguiente. Eh, el objetivo o lo que buscamos con este estudio es conocer la presencia del gen CK1 de resistencia a CBD. Las principales variedades de café cultivadas en Colombia establece la correlación entre la presencia de CK1 y la respuesta a inoculación de hipocotilos y explorar las bases genómicas de la resistencia. Siguiente. Materiales y métodos. En materiales y métodos tenemos que se analizaron 3 progenitores en generación F4, en su mayoría de los componentes de las variedades multilíneas, Colombia, Tavi, Castillo,
En Cenicafé 1, Castillo, además de las variedades tradicionales típicas, eh, Borbón y, y Caturra. Estas últimas susceptibles a la roya del café. También se incluyeron las variedades Monolínea, Costa Rica 95 y Catimor, desarrollados en Centroamérica para resistencia a la roya y que son cultivadas bajo proporción en Colombia. Se utilizaron como control resistente a CBD a secciones de HT 1343 que dieron origen a las variedades desarrolladas por Cenicafé y Caturra como control susceptible. También se recolectaron hojas en crecimiento activo que correspondían al primero o segundo par de hojas del tercio medio superior del árbol. Los materiales de estudio son conservados en la estación experimental Naranjal. También se recolectó tejido de 4 plantas de catimor en cultivo comercial en el departamento de Risaralda. Siguiente. Extracción del ADN. El tejido foliar se congeló a una temperatura de 80 grados centígrados y se deshidrató al vacío en un liofilizador. Esto permite la congelación y la deshidratación de muestras. El material deshidratado se maceró hasta obtener un polvo fino y el ADN se extrajo. La muestra se incubó a unos 65 grados centígrados durante 30 minutos, agitando regularmente. El precipitado se lavó con etanol al 70% y se resuspendió en 100 litros de agua ultra pura y se incubó a 35 grados centígrados por 30 minutos. Las muestras se dejaron en suspensión a 4 grados centígrados durante 48 horas. La cantidad y calidad del ADN extraído se evaluó por medio de electroforesis cuantitativa en geles de agarosa al 1.2% del bufo. Siguiente. Amplificación y evaluación de marcadores moleculares. Se genotipificó un subgrupo de los materiales de estudio mediante la amplificación por PCR de los marcadores microsatélites SAT-207, FR34, 6 CTG y SAT-235. El marcador FR34 6CTG amplifica el mismo locus que SAT-207, produciendo amplicones del mismo tamaño y fue reportado por Guzmán Moncada en el 2002. La secuencia de los oligonucleótidos cebadores se presentan en la tabla a continuación, en la tabla que podemos ver ahí. Siguiente. Análisis bioinformático, por medio del PCR electrónica sobre el genoma de C. canephora, se determinó el número de copias, la posición genómica y las formas de los alelos amplificados. Adicionalmente, se buscaron genes de resistencia en la región mapeada al integrar al grupo de ligamento que contiene el gen CK1 y el genoma de C. canephora. Con el archivo de anotación disponible en la base de datos creado por el Instituto Nacional Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica de Francia, el CIRAF. Siguiente. Y por último tenemos la relación de fenotipo y genotipo, que se analizaron 9 aislamientos probados en al menos 5 componentes de la variedad Castillo. Los aislamientos incluidos provienen de Camerún, Mozambique, Kenia, Zimbabue y un aislamiento de Ruanda.
La evaluación de infectividad se realizó mediante el método Cook y Van der Bos, en donde 100 semillas de una misma planta se sembraban en área estéril. Pasadas las 48 horas, se repitió la inoculación y se dejaron 48 horas más en un ambiente con humedad relativa al 100%. Y pues después de 3 semanas, se evaluó la infección en una escala de 4 niveles. Para cada marcador molecular y aislamiento se construyó una matriz de contingencia para analizar de correlación de datos binarios mediante la prueba de correlación phi. A continuación, los siguientes compañeros van a dar continuidad de la exposición. Muchísimas gracias. Resultados y discusión. Pruebas de amplificación de los microsatélites y análisis informático. Entonces, la prueba que se llevó a cabo fue la evaluaciones de los mercados SAT-207 y FR346CTG, los cuales mostraron diferencia en el tamaño y el número de las bandas de los amplificadores, pero lo que ellos no sabían era que los tamaños de los fragmentos amplificados para el marcador FR346CTG y las diferencias entre sus formas alélicas facilitaban su evolución. La EPCR sobre el genoma de la C. carnépora mostró en el sitio de inicio de la amplificación que tuvo una diferencia de 86 pb de tamaño entre los ambos marcadores, entre el SAT y el FR. Eso lo veremos más adelante en la tabla número 2. La diferencia de tamaño entre las formas alélicas asociadas con resistencia y susceptibilidad del marcador SAT-235 lo que hizo fue permitir que los amplificadores pudieran ser evaluados mediante electroforesis en genes de agarosa, agilizando la genotificación de los materiales. Los resultados del mapeo arrojaban que el gen CK1 estaba asociado a los marcadores SSR, que era el SAT-207 y el SAT-235, que están separados por 17,2 cm. Al integrar el grupo de ligamento con el genoma C. canectora mediante el EPCR, estos microsatélites se encuentran en los cromosomas 1 a una distancia de 6.296.765 pb. Esto lo vamos a ver en la tabla número 2, la cual es la ubicación de los marcadores asociados con el gen CK1, que era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, en el marcador que nos decían que había una diferencia de 86, entonces en el marcador aparece el FR346CGT y el SAT-207. Después del inicio, al ladito ahí donde aparece final, aparece unos valores que el de FR, que es de 29.996.964, y el de SAT de 29.996.877. Esos dos valores restados nos va a dar el valor que es la diferencia de 86 pb. Lo que les comentaba de la distancia física, ese resultado sale de los dos SAT, el SAT-207 y el SAT-235, por los valores de 23.700.420 menos los 29.996.887 del SAT. La gráfica que aparece abajo nos aparece un tamaño de los PB que hicieron con una diferencia de 50 en 50, de 50 entre 50, iniciando con 150, 200 hasta llegar a los 400. Lo que hicieron fue dividir los dos entre 4. Entonces lo que hicieron fue coger el SAT y el FR, el SAT 235, y todo esto que se mira resaltado entre negro es lo que nos indica que
lo que tuvieron cada uno. Entonces, la escalera, esa es prácticamente la escalera de ADN. Entonces, encontramos que de 50 PB1 es la variedad Caturra, el control sostenible que es el 2, HT 1343, HT que es el control de resistencia que es en la línea 4 y la línea del componente de variedad de Castillo. Encontramos que entre las coordenadas de 29,99 MB y 19,73 MB del cromosoma 1 de C canectora se encuentran 612 genes de acuerdo con los archivos de anotación del genoma. Dentro de ellos se encontraron 15 genes de respuestas de defensa, los cuales serán observados en la siguiente tabla, con término de onología sobre las regiones más estrechamente asociadas al gen CK, los cuales se encuentran ubicados en dos grupos y en un grupo y apartado de dos grupos, siendo el último el más cercano al marcador. Ya les muestro aquí en la figura. En la figura 3 aparece que los cuadritos que están de colores son los genes de las respuestas a la defensa. Entonces en ese encontramos el gen CC01 con guión bajo 0520, el gen 05230, el 05240, el 05270, el 05280, que son los que están ubicados en el grupo de el 211,46 KB, y los dos genes apartados son el 05660 y el 05610, siendo el último el más cercano al marcador SAT235. También el agrupamiento de genes de resistencia es común dentro de especies vegetales y han sido reportados en los genomas de arroz, alfalfa, uva, álamo, entre otros. En esta figura, que era lo que le hablaba de los genomas, podemos encontrar los primeros que le había comentado, que son los primeros 5 genomas, que es hasta el 05280, que son los que están ubicados en un grupo de 211,46 KB, y los dos más alejados son el 660 y el 910, que es el más cercano al marcador. En la tabla 6 podemos encontrar las evaluaciones de los marcadores moleculares asociados con el gen de resistencia CK1 en los componentes de la variedad TABE. La calificación binaria de 1, el cual indica la presencia de la forma alélica asociada con resistencia en forma homocigota, y 0, homocigoto paralelo asociado con susceptibilidad, y 1/0, la presencia simultánea de las alélicas asociadas a resistencia y susceptibilidad heterocigotos. Entonces, como se puede observar en la figura, a una línea varía más la presencia alélica asociada homocigota, y en la otra línea predomina tanto la 1, que es la que indica la presencia alélica asociada al homocigoto, y la 0 alélica asociada a susceptibilidad homocigoto. En la tabla número 7 encontramos la calificación binaria, pero la general, que en la 1 nos indica la presencia de la forma alélica asociada con resistencia en forma homocigota, y 0, homocigoto para
alelo asociado con susceptibilidad y 1/0 la presencia simultánea de las formas alélicas asociadas a resistencia y susceptibilidad heterocigotos. En la tabla número 8 encontramos las regionales, que son la calificación binaria, la 1 que nos indica la presencia de la forma alélica asociada con resistencia en forma homocigota o homocigoto paralelo asociada con susceptibilidad, y 1/0 en presencia simultánea de las formas alélicas asociadas a resistencia y susceptibilidad. Pues ahí lo único que pueden identificar es que en esta predomina, en la mayoría de las tablas que les he mostrado, la que más indica es la que más resalta es la presencia de la forma alélica asociada con resistencia en forma homocigota, tanto en las regionales como en la general, que son las que llevamos. Y más sin embargo, en esta regional se puede observar que hay la presencia simultánea de las formas alélicas asociadas a la resistencia y susceptibilidad, pero heterocigotos, que son en la CU 1852, 1855 y 11. En esa se puede observar esa, que es la de la presencia simultánea de las formas alélicas asociadas a resistencia de susceptibilidad. En la figura número 9 encontramos la evaluación de los marcadores moleculares asociados con el gen de resistencia CK1 en los componentes de la variedad Cenicafé. 1. La calificación binaria número 1 denota la presencia de la forma alélica asociada con la resistencia en forma homocigota. 0. Homocigoto paralelo asociado con susceptibilidad, y 1/0 a la presencia simultánea de las formas alélicas asociadas a la resistencia y susceptibilidad heterocigota, en la cual se puede identificar que en el SAT 235 casi siempre en las opciones, en las tablas que les he enseñado, se muestra la que denota la presencia de forma alélica asociada con resistencia en forma homocigota, mientras que en el FR, en CX2866, predomina el homocigoto paralelo asociado con susceptibilidad.